Ocúpate de ti misma, me dijeron mis padres antes de dejarme en una gasolinera. 18 años después, recibí una invitación a la boda de mi hermano. No sabían que yo era la dueña del lugar. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La pantalla de mi terminal brillaba con líneas de código verde fosforescente, un río digital fluyendo en la quietud de mi apartamento. Afuera, la ciudad era un monstruo de luces y ruido, pero aquí dentro, en mi santuario minimalista de cristal y acero pulido, solo existía el silencio y la lógica pura. Mis dedos se movían sobre el teclado, no con prisa, sino con la precisión de un cirujano. Estaba depurando el núcleo de un algoritmo de encriptación cuántica, un nudo gordiano que llevaba resistiéndose 3 días. Y entonces, con una última pulsación, el nudo se deshizo. El código compiló sin errores. Una pequeña sonrisa, cansada pero satisfecha, se dibujó en mi rostro. En ese mismo instante, una notificación discreta apareció en la esquina de mi monitor. Un correo electrónico con el asunto: adquisición confirmada, Elysian Group Holdings. Lo abrí. Era un escueto mensaje de mi equipo legal confirmando que Innovatech Solutions, la empresa que fundé desde mi dormitorio universitario con apenas $1000, era ahora la propietaria absoluta del Elysian Group, un conglomerado de hoteles y resorts de ultra lujo. Otro imperio construido en silencio, otra victoria que nadie en mi familia conocería jamás. Esa palabra, familia, siempre me dejaba un sabor amargo en la boca, como a metal y a óxido. El éxito de hoy contrastaba violentamente con la imagen que ellos tenían de mí, la imagen que congelaron en el tiempo hace 18 años. La de Elara, la niña rara. La que vivía en su propio mundo. La decepción. Cerré los ojos y el recuerdo, siempre al acecho, me asaltó con la fuerza de un temporal. Tenía 12 años. El aire dentro del coche era denso y pegajoso por el calor de agosto. Mi padre, Ricardo, conducía y hablaba sin parar de un negocio que acababa de cerrar, su voz retumbando con una arrogancia que exigía admiración. Mi madre, Marta, asentía a todo, como siempre, mientras mi hermano mayor, Dante, el hijo de oro, sonreía desde el asiento del copiloto, ya un experto a sus 14 años en el arte de adular. Yo estaba en el asiento trasero, ajena a su mundo de apariencias, absorta en un libro de programación en C++, un universo de lógica y orden que me ofrecía refugio. Elara, la voz de mi padre cortó el aire. ¿Estás escuchando o estás otra vez en las nubes con esas tonterías tuyas? No le oí al principio, concentrada en una función. Dante se giró con una mueca de desprecio. Déjala, papá. Está intentando hacérsela inteligente. Cree que es mejor que nosotros. Fue como si hubiera pulsado un interruptor. Mi padre frenó en seco en el arcén de una gasolinera solitaria, de esas que parecen olvidadas por el tiempo. Me sacó del coche con un tirón del brazo. El sol me cegó. Me metió en la mano un billete arrugado de $20. Si tanto te gusta vivir en tu propio mundo, arréglatela sola, espetó, su rostro contraído por la ira. Cuando aprendas lo que significa el respeto y la familia, entonces vuelves a casa. Vi cómo se subían al coche. Vi la cara de Dante, una máscara de triunfo. Vi a mi madre mirar por la ventanilla, su expresión vacía, antes de girar la cabeza. Y luego, simplemente, se fueron. El sonido del motor se alejó, dejándome sola en un silencio ensordecedor, con el olor a gasolina y asfalto caliente, una niña de 12 años abandonada a su suerte. El sonido del timbre me devolvió al presente. Me levanté, sintiendo el frío del suelo de hormigón pulido bajo mis pies descalzos. En el buzón había un sobre grueso, de color marfil. Reconocí al instante la caligrafía florida y pretenciosa de mi madre. Dentro, una invitación de boda. Dante se casaba con una tal Sofía Vargas. La cartulina era pesada,
las letras grabadas en oro. Un monumento al buen gusto comprado, a la felicidad prefabricada. Junto a la invitación, había una nota doblada en papel de cuaderno. La misma caligrafía. Elara, sabemos que ha habido distancia, pero este es el gran día de Dante. Significaría mucho para la familia que pudieras asistir. Es hora de dejar atrás el pasado y sanar. Mamá y papá. Una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. ¿Sanar? ¿Después de 18 años de un silencio sepulcral? Después de que tuviera que abrirme paso sola en la universidad, de fundar mi empresa con préstamos y noches sin dormir, de construir una vida entera sin una sola llamada, sin un solo ¿cómo estás? La audacia era casi admirable. Movida por una curiosidad morbosa, busqué la boda en Internet. Encontré su página web, un escaparate digital de sonrisas perfectas y citas inspiradoras. Y allí estaba. El lugar de la celebración, de Elysian Vineyard Resort. Uno de los resorts más exclusivos y caros del país. Una de las joyas de la corona del imperio que acababa de adquirir. La ironía era tan densa, tan poética, que me dejó sin aliento. Esto ya no era una invitación. Era el destino, sirviéndome la venganza en una bandeja de plata. No una venganza explosiva y visceral, sino una venganza fría, calculada. Mi tipo de venganza. Durante años, me habían tratado como a un fantasma, una anomalía que era mejor ignorar. Habían borrado mi existencia para mantener su fachada de familia perfecta. Ahora, me invitaban a volver, no por amor, sino para que hiciera de extra en el último acto de su obra de teatro. Querían que fuera un pilar silencioso que sostuviera su imagen. Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Iba a ir a esa boda. Oh, sí, iba a ir. Pero no iba a ser un pilar. Iba a ser la bola de demolición. Iba a aceptar su invitación para sanar, y por sanar, me refería a cauterizar la herida con la verdad al rojo vivo. Iba a mostrarles exactamente lo que el fantasma que crearon había estado construyendo en la oscuridad. No respondí a la invitación. El silencio había sido su arma durante 18 años, ahora sería la mía. Pero mi silencio no era pasivo. Era activo, metódico, el preludio de una tormenta perfectamente orquestada. Mi primer movimiento fue sumergirme en las entrañas de mi nueva adquisición. Convoqué una videoconferencia con la junta directiva del Elysian Group. Aparecí en sus pantallas no como la misteriosa nueva dueña, sino como una analista senior de Innovatec, usando un alias. Quería información pura, sin el filtro de la adulación. Solicité acceso completo a todos los informes financieros, registros de eventos y contratos de los últimos 6 meses del Elysian Vineyard Resort. Mi equipo, acostumbrado a mis peculiares métodos, me entregó terabytes de datos encriptados en cuestión de horas. Pasé 2 días seguidos analizándolo todo, alimentando mi mente con cifras y cláusulas mientras mi cuerpo subsistía a base de café negro y la creciente adrenalina. Y entonces lo encontré. El contrato de la boda de Dante y Sofía. Los detalles eran obscenamente lujosos, el menú de 5 platos, la orquesta de cámara, la barra libre de champán francés, los fuegos artificiales sobre los viñedos. Un despliegue de riqueza diseñado para impresionar. Pero entre las proyecciones de ingresos, había una pequeña bandera roja en los registros contables. Una serie de notas internas del Departamento de Finanzas. Cliente Vargas solicitó aplazamiento del segundo pago. Tercer pago retrasado 15 días. Tarjeta de crédito para el depósito de seguridad rechazada 2 veces. Una bombilla se encendió en mi cabeza. La gran familia Vargas, los supuestos magnates con los que mi hermano se emparentaba, no eran tan solventes como aparentaban. Esto añadía una nueva capa de hipocresía a todo el asunto. La boda no era solo una celebración de amor, era una transacción, una fusión desesperada para mantener las apariencias. Necesitaba una perspectiva interna. Marqué un número que no había usado en más de una década. El de mi prima, Liana. Era la única en toda la familia que, de niñas, me había mostrado una pizca de amabilidad genuina.
respondió al tercer tono, su voz llena de una sorpresa vacilante. ¿Elara? ¿Eres tú de verdad? Hablamos durante casi una hora. Le dije que había recibido la invitación y que estaba considerando ir. Liana se alegró, pero su alegría estaba teñida de preocupación. Ten cuidado, Elara, me advirtió. Tus padres, bueno, son tus padres. Y Dante está insoportable. No paran de hablar de la boda, de lo ricos y poderosos que son los Vargas. Tu padre, Ricardo, se pavonea como si hubiera ganado la lotería. Dice que esta boda asegurará el futuro de la familia. ¿Y qué dicen de mí?, pregunté, mi voz deliberadamente neutra. Liana suspiró. El sonido viajó a través del teléfono, cargado de una tristeza antigua. Nada, Elara. Nunca dicen nada. Es como si hubieras desaparecido. Cuando alguien pregunta por ti, cambian de tema o dicen que decidiste seguir tu propio camino. La mayoría de la familia simplemente asumió que no querías saber nada de nosotros. Esa fue la gota que colmó el vaso. No fue el abandono en la gasolinera. No fueron los 18 años de silencio. Fue la mentira. La narrativa cuidadosamente construida de que yo era la que se había alejado, la que había roto los lazos. Habían envenenado el pozo, asegurándose de que si alguna vez volvía, sería vista como la paria, la ingrata. Liana, dije, mi voz ahora fría como el acero. Voy a ir a esa boda. Y necesito que me hagas un favor. No le digas a nadie que hemos hablado. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina, que ocupaba el piso entero de un rascacielos en el corazón del distrito financiero. Abajo, la ciudad se movía, ajena a mi guerra personal. Habían reescrito mi historia para su propia conveniencia. Era hora de que la autora original reclamara sus derechos. Mi plan ya no era solo exponer el pasado. Era demoler el presente fraudulento que habían construido sobre mis cenizas. Llamé a mi asistente. Consígueme una cita con el mejor sastre de la ciudad, le dije. Y bloquea mi agenda para el fin de semana de la boda. Tengo una reunión familiar. El día de la boda llegó envuelto en un sol radiante y una brisa suave que olía a lavanda y a dinero. El Elysian Vineyard Resort era una postal perfecta, colinas verdes salpicadas de viñedos, una mansión de piedra de estilo toscano y una terraza con vistas panorámicas donde los invitados, vestidos con sus mejores galas, sorbían prosecco. Todo gritaba elegancia, exclusividad y una riqueza tan sólida que parecía heredada de generaciones. Llegué sola. Conduje mi coche, un sedán eléctrico discreto pero potente, y lo aparqué yo misma en el aparcamiento de invitados, lejos de los Porsches y los Mercedes que se agolpaban en la entrada principal. Llevaba un vestido de seda de color azul noche, de un corte tan simple y perfecto que resultaba más imponente que cualquier vestido de alta costura recargado. Era la encarnación de la riqueza silenciosa, el tipo de poder que no necesita anunciarse. Me mantuve en la periferia, observando. Como un fantasma en el festín. Allí estaban. Mi padre, Ricardo, con un traje que le quedaba un poco apretado, riendo a carcajadas con un hombre mayor que supuse era el señor Vargas. Su risa era forzada, un sonido metálico que no llegaba a sus ojos. Mi madre, Marta, aferrada a su brazo, luciendo un collar de perlas demasiado grande que parecía un intento desesperado por encajar. Y Dante. Mi hermano. El novio. Parecía un príncipe de un cuento de hadas barato, saludando a los invitados con una sonrisa ensayada, sus ojos moviéndose rápidamente, calculando el valor neto de cada apretón de manos. Nadie me reconoció al principio. Para ellos, yo era solo otra invitada anónima. Finalmente, mi madre me vio. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, una sorpresa genuina que rápidamente fue reemplazada por una máscara de indiferencia. Se acercó a mí, su sonrisa tan tensa como la cuerda de un violín. «Oh, Elara». «Viniste», dijo, como si comentara el tiempo. No hubo un abrazo, no hubo una bienvenida cálida. Recibí una invitación, respondí, mi voz tranquila.
Mi padre se acercó, su mirada recorriéndome de arriba abajo, evaluando mi vestido, mi presencia. Asintió con la cabeza, un gesto corto y seco. Bien, fue todo lo que dijo. No encuentro mi sitio en la mesa familiar, comenté, mirando hacia la larga mesa principal, donde los nombres de Ricardo Rocha y Marta Rocha estaban escritos en una caligrafía elegante. No había ninguna silla para el ara. Mi madre se encogió de hombros, un gesto vago. Debe haber sido un error con la organización. Siéntate donde encuentres un hueco. Estamos muy ocupados. Claro, dije. La humillación era tan predecible, tan patética. Me di la vuelta y encontré un asiento vacío en una mesa al fondo, junto a unos parientes lejanos de los Vargas que no tenían ni idea de quién era yo. El fantasma había encontrado su rincón en la oscuridad. La ceremonia fue un borrón de votos predecibles y sonrisas de fotógrafo. Dante y Sofía se dieron el sí, quiero, bajo un arco de rosas blancas, y el mundo aplaudió su unión perfecta. Pero yo sabía que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Durante la cena, en el gran salón con paredes de cristal y candelabros que goteaban luz, me mantuve en silencio. Comí poco, bebí agua y observé. Observé la dinámica, la falsedad, la desesperación apenas velada en los ojos del señor Vargas cada vez que miraba a mi padre. Finalmente, llegó el momento de los discursos. El padre de la novia habló primero, luego el padrino. Palabras vacías, anécdotas insulsas. Entonces, el maestro de ceremonias, un hombre con una sonrisa demasiado blanca, miró su tarjeta y anunció, con una ligera confusión en su voz, y ahora, unas palabras de alguien que no estaba en la lista, pero que insiste en hablar. La hermana del novio, la señorita Elara Rocha. Había movido mis hilos. Una llamada discreta al gerente del evento, mencionando mi verdadera posición, fue todo lo que necesité. Un silencio denso cayó sobre el salón. Todas las cabezas se giraron hacia mi mesa en el fondo. Vi la cara de mi padre contraerse en una máscara de furia. Vi a mi madre palidecer. Vi a Dante mirarme con puro odio. Caminé hacia el pequeño escenario con una calma que no sentía. Cada paso era deliberado. El corazón me martilleaba en el pecho, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Tomé el micrófono. Buenas noches, empecé, mi voz clara y firme, amplificada por los altavoces. Mi nombre es Elara Rocha. Soy la hermana pequeña de Dante. Un murmullo recorrió la sala. ¿Hermana? ¿Dante tiene una hermana? Muchos de ustedes probablemente no sabían que existo, y es comprensible. Durante los últimos 18 años, yo tampoco estaba muy segura de existir para mi propia familia. Me invitaron hoy para sanar y dejar atrás el pasado, continué, mirando directamente a mis padres. Así que hablemos del pasado. Hablemos de una noche de agosto, cuando tenía 12 años. Hablemos de una parada en una gasolinera desierta a más de 100 kilómetros de casa. Hablemos de un padre que, por derramar un refresco, decidió que la mejor lección para su hija era el abandono. Me dijo, arréglatela sola, y se fue. El silencio era ahora total, pesado, asfixiante. Dormí detrás de un contenedor de basura esa noche, aterrorizada. No volvieron. No llamaron. Una profesora, la señora Inés, fue quien me encontró al día siguiente y me llevó a casa. Y cuando llegué, no hubo abrazos. No hubo disculpas. Solo ya era hora, de mi madre y una mirada de desprecio de mi hermano. Ese fue el día que mi familia me convirtió en un fantasma. Dejé que mis palabras flotaran en el aire, que se asentaran en la conciencia de cada invitado. La fachada perfecta de la familia Rocha se estaba resquebrajando en tiempo real, las grietas extendiéndose visiblemente. Mi padre estaba lívido, mi madre al borde de las lágrimas de humillación, no de arrepentimiento. Dante parecía que iba a saltar sobre el escenario. Justo en ese momento de máxima tensión, ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una expresión de pánico, subió rápidamente al escenario.
Era el señor Silvestre, el director general del resort, un hombre que había conocido en mis reuniones como la nueva CEO. Se dirigió directamente a mí, ignorando por completo a mi familia y a los novios. Señorita Rocha, dijo, su voz un susurro urgente pero audible para los de la primera fila. Lamento profundamente interrumpir, pero tenemos un problema grave. La tarjeta de crédito que la familia Vargas proporcionó para el pago final del evento ha sido rechazada. No tienen fondos. El mundo se detuvo. Si mi discurso había sido una bomba, esto era la onda expansiva. El señor Vargas se puso blanco como el papel. Su esposa soltó un gemido ahogado. Mi padre, Ricardo, se levantó de un salto, su cara una mezcla de confusión y furia. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es usted para informarle a ella? Esto es un asunto privado. El señor Silvestre lo miró con una mezcla de lástima y miedo, luego volvió a mirarme a mí, esperando instrucciones. Me giré lentamente hacia el director. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, casi casual. No se preocupe, señor Silvestre. Entiendo la situación. Luego, me volví hacia mi padre, hacia Dante, hacia los Vargas, y les ofrecí una pequeña y fría sonrisa. Carguen el coste total del evento a mi cuenta. Ricardo me miró boquiabierto. ¿Tu cuenta? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que puedes pagar esto? Y entonces, solté el golpe de gracia. Miré a mi padre a los ojos y dije, con una claridad cristalina que resonó en el silencio mortal del salón, sí, creo que puedo. Después de todo, yo soy la dueña de este lugar. De hecho, soy la dueña de todo el Elysian Group. La confesión aterrizó en el salón no como una piedra en un estanque, sino como un meteorito. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que absorbió todo el sonido, todo el aire. Durante un segundo eterno, nadie se movió. Luego, el caos. El señor Vargas fue el primero en romperse. Se giró hacia mi padre, su rostro pálido ahora rojo de ira y humillación. Me mintió, gritó, señalando a Ricardo con un dedo tembloroso. Usted me dijo que su familia era solvente. Que su hijo tenía un futuro brillante. Este matrimonio era un acuerdo, un negocio, y usted me ha estafado. Cállate, imbécil, replicó mi padre, su propia fachada de patriarca poderoso desmoronándose para revelar al hombre asustado y acorralado que había debajo. Tú eres el que está en la ruina. La novia, Sofía, que había observado todo con los ojos desorbitados, finalmente soltó un sollozo desgarrador. Papá. ¿Es verdad?, preguntó, mirando a su padre con una traición que era dolorosamente familiar para mí. Sin esperar respuesta, se levantó el vestido y salió corriendo del salón, dejando atrás a un novio petrificado y una boda en ruinas. En medio de la debacle, yo permanecí inmóvil en el escenario, observando cómo las piezas del dominó que había empujado caían una tras otra. No sentía triunfo, sino una extraña y desapegada calma. Era como ver una simulación por ordenador ejecutarse hasta su conclusión lógica. Fue entonces cuando Liana, mi prima, se abrió paso entre los invitados que empezaban a cuchichear y a marcharse. Tenía los ojos enrojecidos, pero su mirada era firme. Se acercó a mí, ignorando las miradas de reproche de mis padres. Elara, lo siento tanto, susurró, su voz quebrada. Siempre supe que no estaba bien cómo te trataban, pero era una cobarde. Nunca dije nada. Metió la mano en su bolso y sacó un teléfono móvil antiguo. Tengo algo para ti. Lo he guardado durante años, no sé muy bien por qué. Quizás porque una parte de mí sabía que algún día necesitarías esto. Abrió una vieja carpeta de mensajes de texto. La pantalla estaba agrietada, pero el texto era legible. Eran mensajes de mi madre, Marta, enviados a la madre de Liana y a otras tías poco después de mi desaparición. Marta a tía Carmen, por favor, no preguntéis por Elara. Está pasando por una fase difícil. Es mejor dejarla en paz. Ella ha decidido cortar el contacto. Marta a tía Elena, si Elara os llama, no le sigáis el juego. Es muy dramática y solo busca atención.
Lo mejor para todos es darle espacio. Era la prueba. La prueba irrefutable de que no me habían simplemente olvidado, me habían borrado activamente. Habían orquestado una campaña de difamación silenciosa para aislarme, para asegurarse de que su versión de la historia fuera la única que existiera. Miré a Liana y asentí, un agradecimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Ahora tenía la última pieza del rompecabezas. Cuando la mayoría de los invitados se hubieron marchado, dejando tras de sí un campo de batalla de servilletas arrugadas y copas de champán a medio beber, bajé del escenario. Sabía que esto no había terminado. Me esperaban en un pasillo lateral, como una manada de lobos heridos. Mi padre y Dante. Tú, siseó Dante, abalanzándose hacia mí antes de que mi padre lo detuviera con un brazo. Has destruido mi vida. Mi boda. Mi futuro. ¿Estás contenta ahora, pequeña bruja? La palabra, pequeña, sonó absurda viniendo de él. Ya no era la niña asustada que él podía intimidar. Lo miré con una frialdad que lo hizo retroceder. Yo no he destruido nada, Dante. Solo he encendido la luz. Lo que se ha derrumbado es el castillo de mentiras que construisteis. Mi padre dio un paso al frente, su voz temblando de una furia impotente. ¿Crees que eres muy lista? ¿Crees que el dinero te da derecho a humillarnos así? Sigues siendo mi hija y me debes respeto. Casi me río. ¿Respeto? ¿El mismo respeto que me mostraste cuando me abandonaste en esa gasolinera? ¿El mismo respeto que me habéis negado durante 18 años? Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Se acabaron los juegos, papá. El poder ha cambiado de manos. ¿Poder?, se burló. ¿Qué sabes tú de poder? Eres solo una niña con suerte. Puede ser, admití. Pero esta niña con suerte hace sus deberes. Di un paso más cerca, bajando la voz a un tono confidencial y letal. Durante el proceso de Due Diligence, para la adquisición del Elysian Group, mi equipo y yo revisamos la lista de todos los socios y clientes corporativos con deudas significativas o en riesgo de impago. Fue una sorpresa muy interesante encontrar dos nombres en esa lista, Vargas Enterprises y, curiosamente, Rocha y Hijos Consultores. La sangre abandonó el rostro de mi padre. Dante me miraba con la boca abierta, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Ambas empresas están al borde de la quiebra, ¿verdad?, continué, mi voz suave como la seda. Esta boda no era una unión familiar, era un intento desesperado de rescate. Un barco hundiéndose atándose a otro. Qué pena que ambos estuvieran llenos de agujeros. Mi padre se quedó sin palabras. Toda su arrogancia, toda su autoridad patriarcal, se evaporó en un instante. Era solo un hombre viejo y asustado, expuesto y derrotado. No he hecho esto para destruiros, dije, mi voz recuperando su calma. Lo he hecho para que la verdad saliera a la luz. Vosotros me enseñasteis una lección muy valiosa hace muchos años, en este mundo, tienes que arreglártela sola. Y eso es exactamente lo que he hecho. Me di la vuelta. Ah, y por cierto, añadí por encima del hombro, negocios son negocios, ¿no es así, padre? Y con eso, me alejé, dejándolos en el pasillo silencioso con los escombros de su mundo derrumbado a sus pies. Abandoné el resort sin mirar atrás. El viaje de vuelta a la ciudad fue extrañamente tranquilo. No había una sensación de euforia, ni la dulzura de la venganza cumplida. Solo había silencio. Un silencio diferente al que me habían impuesto. Este era un silencio elegido, un espacio vacío que ahora podía llenar con lo que yo quisiera. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias, aunque las observé desde la distancia, como quien lee las noticias de un país lejano. La anulación del matrimonio fue rápida y discreta. La caída de las empresas de mi padre y del señor Vargas fue más ruidosa, un tema de cotilleo en los círculos financieros locales. La familia Rocha, que tanto se había esforzado por proyectar una imagen de éxito y estabilidad, se convirtió en sinónimo de escándalo y fracaso. Recibí un breve correo electrónico de Sofía una semana después. Gracias,
decía. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Me mostraste la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Espero que encuentres la paz. Le respondí con un simple, tú también. Empecé a llenar el silencio. Llamé a la señora Inés, mi antigua profesora. Cuando le conté lo que había pasado, lloró al otro lado del teléfono. Siempre supe que eras especial, Elara, me dijo. Siempre supe que ese fuego que tenías dentro no se apagaría. Acordamos vernos para tomar un café, y por primera vez en mucho tiempo, sentí la emoción de tener un plan que no implicaba estrategia ni combate, solo conexión humana. Liana y yo también empezamos a hablar con regularidad. Nuestra relación, atrofiada durante casi 2 décadas, comenzó a florecer. Me contó cómo la familia se había fracturado, como algunos tíos y primos, ahora conociendo la verdad gracias a ella, estaban furiosos con mis padres. No me alegraba su dolor, pero sentía una tranquila validación. La verdad, una vez liberada, tiene su propia forma de hacer justicia. Estaba reconstruyendo, no mi imperio empresarial, que seguía creciendo por sí solo, sino mi vida. Estaba reemplazando los fantasmas del pasado con presencias reales, las mentiras con verdades, el aislamiento con vínculos genuinos. Estaba reclamando el territorio de mi propia alma. Una tarde, mientras estaba sentada en mi oficina, contemplando la puesta de sol que teñía de naranja los rascacielos, sonó mi teléfono privado. Un número desconocido. Sabía quién era. Dejé que saltara el buzón de voz. Escuché el mensaje unos minutos después. Era la voz de mi madre, rota no por el arrepentimiento, sino por una rabia impotente. Elara. ¿Cómo has podido? Nos has destruido. Has arrastrado el nombre de la familia por el fango. Tu padre está destrozado. La vida de tu hermano está arruinada. Todo por tu egoísmo, por tu incapacidad de perdonar una tontería de hace años. Espero que estés contenta. Espero que te ahogues en tu maldito dinero. Escuché el mensaje hasta el final. Luego, lo borré. Por primera vez en mi vida, sus palabras no me alcanzaron. Rebotaron en el escudo de paz que había construido a mi alrededor. Eran solo ruido, el eco de un mundo al que ya no pertenecía. Me di cuenta de que mi verdadera venganza no había sido la humillación pública en la boda. No había sido la revelación de su ruina financiera. La verdadera venganza había sido mi éxito silencioso. Había sido mi capacidad de prosperar no a pesar de ellos, sino sin ellos. La venganza definitiva fue convertirme en todo lo que ellos decían que nunca podría ser, y hacerlo en mis propios términos. Ya no era un fantasma en su historia. Era la autora de la mía. Y mi historia no era sobre venganza, sino sobre resiliencia. No era sobre lo que me quitaron, sino sobre lo que construí con el espacio que dejaron. Miré la ciudad que se encendía a mis pies, un universo de posibilidades. Y sonreí. Porque la historia que me habían contado sobre mí misma, la de la niña rara, la del fracaso, había terminado. Y la que yo estaba escribiendo apenas acababa de empezar. Habían intentado enterrarme, sin saber que yo era una semilla.